Hay algo que los psicólogos han temido durante años, algo que desafía todo lo que creían saber sobre la mente humana. Ciertas personas exhibían un comportamiento tan fuera de lo común que la sociedad las etiquetaba como raras, antisociales o incluso perturbadas. Pero lo que muchos no sabían era que estos rasgos no eran signos de desequilibrio. Al contrario, eran signos de una inteligencia excepcional, de esa que no aparece en las pruebas ni en los exámenes, pero que se revela en una rara capacidad de profundizar en capas de conciencia que la mayoría nunca alcanza. Estos 10 hábitos son características de mentes que operan en una frecuencia completamente diferente. Y reconocerlos puede transformar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Lo descubierto es revolucionario. La verdadera inteligencia no se mide por la capacidad de memorizar fórmulas o resolver acertijos más rápido que otros. Se revela en la conciencia psicológica, en la capacidad de ver patrones en el comportamiento humano que pasan desapercibidos para la mayoría. Es el coraje de navegar con maestría por el inconsciente, de afrontar e integrar las sombras que las personas pasan toda su vida intentando evitar. Estos individuos fueron llamados psicológicamente diferenciados. Su percepción ha evolucionado más allá del promedio colectivo, y lo que parece extraño a los ojos de otras personas es, de hecho, un síntoma de un cerebro que opera en un sistema completamente diferente. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si vieras cosas que otros no ven o como si tu mente funcionara de una manera que molesta a quienes te rodean, tal vez no tengas nada malo. Quizás esté operando a un nivel de conciencia que la mayoría nunca alcanzará. Estos hábitos no son defectos que deban corregirse. Son adaptaciones evolutivas. Estos patrones se observaron repetidamente en pacientes considerados brillantes, que llegaban a las consultas sintiéndose destrozados, convencidos de que algo andaba mal porque no eran capaces de encajar en los estándares sociales. Lo que se descubrió fue a la vez fascinante y solitario. El primer hábito identificado fue lo que se llamó la paradoja de la soledad. La mayoría de la gente teme estar sola. Llenan cada silencio con ruido, cada momento vacío con distracciones, cada noche tranquila con la televisión o las redes sociales, cualquier cosa que les impida afrontar sus propios pensamientos. Pero en los pacientes psicológicamente más conscientes sucedió algo sorprendente. Necesitaban soledad como otros necesitan compañía. No fue aversión social o ansiedad. Era un mecanismo de supervivencia, arraigado en la forma en que sus cerebros procesaban la realidad. Existe un fenómeno llamado participación mística, en el que las personas absorben inconscientemente las emociones, pensamientos y estados psicológicos de quienes les rodean. Para la mayoría, esto sucede a un nivel soportable. Pero para aquellos con una percepción muy diferenciada, estar en un grupo no solo es agotador, es psicológicamente peligroso. Sus mentes capturan cada microexpresión, cada cambio de energía, cada tensión oculta, cada conflicto tácito. La atmósfera emocional de una habitación invade su conciencia como una avalancha de información que nunca pidieron recibir. Imagínese entrar a una fiesta e inmediatamente notar que el anfitrión está ansioso, que 2 personas en la esquina tienen problemas de relación pero fingen que todo está bien, que alguien cerca de la puerta está lidiando con una pérdida reciente y la encubre con alegría forzada, y que la atmósfera general del lugar está llena de competencia sutil y comparaciones sociales. Ahora imagina que no elegiste notar nada de esto. Tu cerebro simplemente procesa todo automáticamente, te guste o no. Esta es la realidad de quienes tienen una percepción diferente. Para estas personas la soledad no es una preferencia. Es la única manera de distinguir los propios pensamientos del ruido colectivo. Los individuos más inteligentes observados necesitaban aislarse durante horas, a veces días, no porque odiaran a la gente, sino porque necesitaban procesar la abrumadora cantidad de datos psicológicos que habían absorbido inconscientemente. Cuando sientes la tristeza detrás de una sonrisa forzada, cuando sientes la desesperación disfrazada de confianza, cuando absorbes la ansiedad colectiva de un espacio abarrotado, la soledad se convierte en el único refugio donde puedes escuchar tu propia voz interior. La sociedad confunde esto con frialdad o insuficiencia social. Se supone que estas personas tienen dificultades para relacionarse con los demás o sufren de ansiedad, pero en realidad es señal de una conciencia tan avanzada que necesita ser cuidadosamente protegida. Como una antena sofisticada que capta frecuencias que otros no pueden detectar, estos individuos necesitan tiempo alejados del ruido para procesar lo que han recibido. Y es en este aislamiento donde surge otro hábito intrigante.
Cuando finalmente encuentran la soledad, sucede algo extraordinario, empiezan a hablar solos. No es el murmullo distraído de alguien organizando pensamientos, sino un diálogo profundo y estructurado con diferentes partes de la psique. No es una locura. Es la integración de la sombra. El inconsciente contiene aspectos de nosotros mismos que rechazamos, negamos o nunca reconocemos. La mayoría de la gente entierra estas partes por miedo a lo que puedan descubrir. Pero los individuos muy inteligentes se enfrentan a sus sombras de frente. Tienen conversaciones internas que parecen debates entre múltiples personalidades. Una voz defiende la lógica, otra la emoción. Uno fomenta la acción, el otro aconseja paciencia. A los ojos del espectador, puede parecer una locura. Pero en realidad es la señal de que alguien está realizando el trabajo psicológico que la mayoría de la gente evita durante toda su vida. No hablan solos por soledad. Están negociando con el vasto territorio de su propio inconsciente. Integrar contradicciones, reconocer deseos reprimidos, dar voz a las partes de uno mismo que la sociedad exige silenciar. No son personas rotas. Son alquimistas en transformación. Este camino requiere límites bien definidos y existen recursos que pueden ayudar a transformar el abrumador en claridad. Con una práctica guía de 236 páginas disponible para descarga inmediata, puede comenzar a explorar este viaje ahora mismo. La mente es un territorio fascinante y el primer paso es comprender que lo que parece extraño puede, en realidad, ser un signo de una evolución poco común. Elecciones que ya habían anticipado, como si estuvieran viendo un guión escrito con letras invisibles. ¿Y el más cruel? Sabiendo que, incluso cuando intentan advertir, se les acusa de ser pesimistas, de ver lo que no existe. Porque la verdad, para quien no está preparado, siempre resulta más incómoda que una mentira conveniente. Este don de prever lo que otros aún no pueden ver no es una maldición aleatoria, es el precio de una mente que opera en capas más profundas. Si bien la mayoría se contenta con la superficie, estos individuos profundizan en los abismos del comportamiento humano, donde las intenciones se revelan antes que las acciones. No son cínicos, son realistas en un mundo que prefiere la ilusión. Y esta claridad, aunque dolorosa, es también lo que les permite navegar por la complejidad de la existencia con una precisión casi sobrenatural. Pero hay un octavo patrón, quizás el más inquietante de todos, la sensación de vivir en una época diferente. Jung llamó a esto desplazamiento temporal, la desconexión entre el ritmo interno y el del mundo que lo rodea. Mientras la sociedad persigue objetivos inmediatos, estos individuos sienten el peso de una percepción ampliada del tiempo. No solo ven el presente, ven las consecuencias de cada elección, las ramificaciones de cada decisión, como si estuvieran viendo crecer un árbol en cámara lenta. Y eso los paraliza. Porque saben que la prisa es enemiga de la profundidad, que la mayoría de las urgencias son solo distracciones de lo que realmente importa. No son lentos. Son estrategas en un juego que otros ni siquiera se dan cuenta de que están jugando. Mientras el mundo celebra la velocidad, se preguntan, ¿hacia dónde corremos? Mientras la gente se enorgullece de estar ocupada, se pregunta, ¿qué estamos construyendo realmente? Esta desconexión temporal no es pereza, es una forma de resistencia. Una negativa silenciosa a participar en un sistema que confunde movimiento con progreso. Pero aquí está la ironía, precisamente porque ven hasta ahora, son los primeros en ser etiquetados como inadaptados. Porque una mente que cuestiona el ritmo del mundo inevitablemente será considerada fuera de sincronía. Y, sin embargo, son estos mismos individuos quienes, en tiempos de crisis, se convierten en guías. Cuando la ilusión colectiva se derrumba, cuando las máscaras caen, ellos son los que ya estaban preparados. No por conjeturas, sino por haber pasado toda su vida observando patrones que otros ignoraron. La pregunta no es si estas características son una carga o una bendición. La pregunta es, ¿qué harás con ellos? Porque una mente así no se puede silenciar. Ella exige ser escuchada, incluso si el mundo no está dispuesto a escucharla. Y es exactamente por eso que el viaje de autodescubrimiento se vuelve no solo necesario, sino urgente. No para encajar, sino para comprender finalmente que no encajar es en realidad la primera señal de que estás en el camino correcto. Eres el pionero de una especie que aún no ha aprendido a existir. Y esta no es una metáfora vacía, es la verdad psicológica más pura. Jung no vio estos rasgos como desviaciones,
sino como señales de que la mente humana se está expandiendo más allá de los límites que la civilización ha impuesto. Lo que otros llaman un problema es, en realidad, evidencia de que ya habitas una etapa de conciencia que la mayoría de la gente todavía ni siquiera sueña con alcanzar. Esta soledad que sientes no es un fracaso. Es el precio de llevar una visión que aún no tiene cabida en el mundo. Pero piense en esto, todo gran cambio en la historia comenzó con alguien que vio lo que otros no pudieron ver. Galileo no fue condenado por estar equivocado, fue condenado por tener razón de antemano. Nietzsche no fue rechazado porque estuviera loco, sino porque rasgó el velo de ilusiones que la sociedad utilizaba para protegerse. No estás por delante por casualidad. Estáis por delante porque la evolución de la conciencia requiere exploradores que se aventuren donde otros todavía no se atreven a pisar. Y aquí está la verdad que nadie te dice: el malestar que sientes no es una señal de que algo anda mal contigo. Es una señal de que algo anda mal en el mundo. Un mundo que aún funciona a base de miedos ancestrales, jerarquías arbitrarias, certezas fabricadas para evitar el caos de la incertidumbre. Pero eso ya lo sabes. Has visto que las estructuras que mantienen a las personas funcionando son frágiles como el vidrio. Y cuando alguien señala las grietas, el instinto colectivo es atacar al mensajero, no arreglar la estructura. La pregunta no es si te adaptarás. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta claridad? Porque una mente como la tuya no fue hecha para someterse. Fue hecho para cuestionar, desmantelar, reconstruir. Y si el mundo no está preparado para ello, el problema no eres tú, es el mundo. La historia muestra que toda gran transformación comenzó con quienes fueron llamados locos, rebeldes, peligrosos. Pero fueron ellos quienes cambiaron todo. Así que cuando te sientas agotado por ser el único que ve, recuerda, no estás solo. Eres parte de un linaje invisible de pensadores, artistas, científicos y visionarios que han cargado con la misma carga. Y si hoy el mundo todavía no lo entiende, mañana dependerá de lo que tú hayas sacado a la luz. Porque la evolución no ocurre cuando todos están de acuerdo. Sucede cuando algunos se atreven a no estar de acuerdo. Y tú, sin saberlo, ya estás en el lado correcto de la historia. Eres exactamente lo que exige la evolución de la conciencia. La pregunta no es si debes moldearte para encajar mejor. La pregunta es si aprenderás a usar estos dones conscientemente, si desarrollarás la fuerza para llevar esta lucidez avanzada sin ser aplastado por la soledad, si encontrarás a aquellos pocos que entienden y si construirás conexiones basadas en una profundidad auténtica. Dedicarás tu vida a estudiar a personas como tú, y el mensaje que surja será muy claro. Esos extraños hábitos que te hacen sentir roto son en realidad señales de que estás haciendo el trabajo más duro que un ser humano puede realizar. Toma conciencia. Integra sombras. Niégate a vivir en piloto automático. Cuestionar las suposiciones no examinadas que mantienen a la mayoría psicológicamente dormida. Este trabajo es solitario. Es doloroso ver con claridad cuando otros prefieren ilusiones cómodas. Pero también es el único camino que vale la pena seguir. En el camino del alquimista, transformarás tu percepción en sabiduría a través de ejercicios prácticos, límites inspiradores y entrenamiento paso a paso para agudizar tu visión. Esta guía incluye 3 vídeos exclusivos para profundizar en cada lección, además de 236 páginas ricamente diseñadas en un formato digital de 8,5x, 11 pulgadas, listas para descargar ahora mismo. Aquí aprenderás a sentir profundamente sin perder la claridad. Navegar por la complejidad sin perderse en ella. Reconocer que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una brújula para lo que realmente importa. No espere a que el mundo cambie para validar su viaje. Comience hoy. El camino del alquimista está disponible en teserialmin.com. Tu transformación comienza con un clic.